Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Santa Rosa. Buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y el mundo. Ya estamos conectados también con Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba TV, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Anca, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, Onda Digital TV, Fuego TV, Quillabamba TV, canales de televisión, nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, ya estamos listos con Rosa María Palacios porque nos va a analizar. Ha habido encuestas, ha habido incidentes internacionales en la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también ha habido algo particular en el distrito de Miraflores, que todo esto y con un gran invitado. Así que, Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, en efecto, tenemos mucho por recorrer esta mañana de lunes. Va a estar con nosotros Jaime Saavedra, como ustedes saben, y va a entrar muy tempranito, así que buena parte del análisis la vamos a dejar para después de las 9, pero lo primero, tenemos que cumplir con los auspiciadores de este programa. Y comenzamos con la Universidad Católica. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Centic, tu socio en tecnología. Te asesoramos en la transformación digital y ciberseguridad de tu empresa. Brindamos los servicios de TI, ciberseguridad, cloud computing, infraestructura. Conoce más en nuestra web centic.com.pe. Y finalmente, Palestra International Center for Legal Studies y la Universidad Pompeu Fabra abren la convocatoria al tercer programa de intercambio académico en Barcelona. Son 4 programas a cargo de destacados especialistas en cada rama del derecho, que serán desarrollados entre el 29 de enero y el 9 de febrero de 2024. Para mayor información, ingresa a institutopalestra.com o escribe al 51994820148. Y, por supuesto, como siempre les recordamos, ustedes también nos pueden ayudar. Lo único que tienen que hacer es capturar el QR que aparece en pantalla y utilizar cualquiera de las billeteras electrónicas que hay en el Perú, ya Apple Pay o cualquier otra que ustedes tengan. Y si son un peruano que vive en el exterior, bueno, lo único que tiene que hacer es utilizar el sistema PayPal. Las instrucciones están en la página web de la radio, www.radiosantarosa.com.pe. Y aquí me van a permitir 2 minutos para contestar algo que creo que da risa y da pena. La semana pasada, mientras explicábamos estas cosas muy complicadas del asalto a la Junta Nacional de Justicia, yo me atreví a decir al final, porque Abel tenía que repetirlo como pauta del programa, que agradecíamos mucho a la gente que nos ayuda, pero que a su vez les pedíamos más ayuda. Y yo dije, bueno, después de esta explicación jurídica, ya péame pues aunque sea 5 soles, ¿no? Esto ha sido aprovechado por el conductor Beto Ortiz para insultarme a mí en realidad, pero termina insultando a la radio. El que me insulte a mí es lo de menos, pues yo estoy acostumbrada, es parte de mi trabajo y de mi vida, pero no me gusta que insulten a la radio. Eso sí no me gusta. Esta es una radio pastoral que vive de la divina providencia. Cuando pedimos Yape, cuando pedimos que ustedes usen el sistema PayPal, no es para mí, es para la radio, que tiene una misión muchísimo más grande que este programa. La misión de esta radio es evangelizar. Esa es su misión. Y para eso, como ustedes comprenderán, no hay mucho dinero. Hay que conseguirlo. Hay que, ¿no?, tener una planta, hay que tener un transmisor, hay que tener personal.
Eso cuesta y por eso les pedimos su colaboración. Es exactamente lo mismo, imagínense ustedes que vayan a misa y uno de los fieles se pare a colaborar, ¿no? Y a llevar la canasta para recoger la colecta. Y que alguien se pare y se burle del que recoja la colecta. ¿Se puede imaginar? Imagínense que vayan a misa y pase eso. Bueno, Abel y yo somos los que hacemos la colecta. Nada más. Nada más. Ustedes no se pueden burlar ni de la iglesia ni del que hace la colecta. Pero aún así, si fuera para un programa pequeño, muchos que hay ahorita, que le piden a su audiencia que colabore, como se hace en todas partes del mundo, con suscripciones, con otro tipo de métodos, ¿cuál es el problema si el trabajo es honesto y limpio? ¿Cuál es el problema? Yo no tengo ninguna vergüenza de pedir para la Iglesia Católica, nunca en mi vida. Y cada vez que me ha parado, más chica, ya no tanto ahora, hay más gente que lo hace, hacer la colecta, lo he hecho con mucho orgullo porque estoy ayudando. Y cada vez que he salido con una latita a pedir algo, lo he hecho con mucho orgullo. Entonces no se confundan acá las cosas. No se confundan acá las cosas. Pero en fin, había que decirlo y me tomé 2 minutos para decirlo, que creo que es un exceso. A mí me dio risa, pero después pensé, se burla de mí, en fin, va y pase, ¿no? Pero que te burles de una radio pastoral, un medio de comunicación como Willax, tan pro vida, tan pro familia, tan católico, llama la atención. Burlándose de una radio pequeñita, pequeñita, pero que tiene 68 años transmitiendo. Y eso es un mérito enorme de toda la familia dominica que conforma la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Como ustedes saben, somos 7 radios a nivel nacional, más todas las radios aliadas, casi todas son parte de algún proyecto vinculado con la pastoral de la Iglesia Católica. ¿Que les molesta mi existencia? Bueno, van a tener que aguantarse por un rato más. Muy bien, Abel. Y ahora vamos al fin de semana. Vamos al fin de semana porque han pasado cosas desde el viernes que nos despedimos. Creo que vamos a tener que hablar largo del hermano de la presidenta, pero eso será después de la entrevista con Jaime Saavedra, porque no me va a alcanzar el tiempo de la cantidad de reportajes que han habido sobre el señor Nicanor de Boluarte este fin de semana. Hildebrand en sus 13, La República, Cuarto Poder, Punto Final. Es decir, por todos lados vamos a regresar sobre él. Pero primero hablemos sobre lo que pasó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No solo un papelón, sino que puso en evidencia cuál es el verdadero discurso del gobierno de Dina Boluarte. Terminaba de hablar el señor Gustavo Adrianzen, embajador de Perú ante la OEA, y el representante ante la Comisión de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque él representa a la misión peruana, estaba con otros abogados, y esto se desarrollaba en el marco de una evaluación del informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, evaluación de las recomendaciones realizadas. Y a su vez estaban presentes las víctimas, sus abogados, y también víctimas tanto familiares de fallecidos como personas que han sido severamente dañadas en su salud. Muy bien. Cuando termina de hablar de Adriancel, una mujer comienza a gritarle, mentiroso, en fin, estaba fuera de sí. Adriancel pidió que la retiraran a ella y a otros de la sala. Los abogados del grupo de víctimas también dijeron, por favor, que se retiren de la sala para poder seguir conversando. Esa no es la forma, ¿no? Y de repente se escuchan los gritos desaforados de Adriancén diciendo, ellos son los violentos, ellos son los que han causado las muertes. Todo lo que se dijo antes o después ya no tiene sentido después de esas frases. Todos sabemos que hay 48 fallecidos con proyectil de arma de fuego que provienen de la Policía Nacional y del Ejército Peruano. Los muertos fueron causados por la policía y el ejército peruano. Esa es la causa de la muerte. Proyectil de arma de fuego. Si el representante del Perú grita, ellos son los violentos,
se refiere a todos los que están en la sala que no sean la representación del Estado peruano. Ellos son los que provocaron las muertes. O sea, bien matados, porque provocaron su muerte. Se acabó la defensa del Estado peruano, ya el resto podían haberse parado e irse, porque era claro que el Estado peruano tiene un discurso falso. Y la señora que le gritaba mentiroso y que le gritaba shame on you, es qué vergüenza para ti, en castellano, bueno, logró su cometido. Ahí tenemos las escenas en el video, pero lo que les estoy contando es lo que pasó. A mí me sorprendió muchísimo la frase: ellos son los violentos, ellos son los responsables de las muertes. Un error diplomático garrafal. El señor Adelcén es un buen abogado, pero no es diplomático. Un error diplomático garrafal, porque no reconoce la responsabilidad del Estado peruano. Se dijeron mucho más cosas, por supuesto, sobre los costos que tienen las víctimas, sus familiares, para litigar, costos en trasladarse a Lima, costos incluso hasta para pedir una copia escaneada, costos altísimos. Y lo que dijo la comisión que estaba moderando, los moderadores en ese momento, se me ha escapado el nombre, dijo, bueno, lo que vemos es que esto no está avanzando. Primero porque se han entregado reparaciones de 25.000 o 50.000 soles, pero no a todos. Y segundo porque las reparaciones han sido insuficientes para los daños causados, sobre todo a la salud. Se presentaron heridos graves y casos de heridos graves que no han podido restablecer su salud y no van a poder trabajar en mucho tiempo porque son sobrevivientes heridas de armas de fuego. Entonces, y por supuesto en el tema de justicia por los muertos, los avances son mínimos, mínimos. Y miren, el mes que viene es 7 de diciembre, el mes que viene se comienza a cumplir un año de las muertes, porque Dina Boluarte juramenta el 7 de diciembre, y los muertos los comenzamos a tener desde el 11, y sin parar diciembre y enero. Entonces, en los próximos 2 meses se cumple un aniversario de la matanza, masacre, se ha dicho la Comisión Interamericana, de peruanos. ¿Qué se ha avanzado? Con una fiscalía controlada por Patricia Benavides. No avanza nada. Y eso es lo que se tenía que debatir el viernes, el poco avance en la parte de justicia. Pero, bueno, créanme, yo nunca he visto una cosa tan, a nivel internacional, ¿no? Tan descarada. Y luego también hay que decir que Gustavo Adriancén en su exposición culpó a Pedro Castillo de las muertes, ¿no? El mismo discurso de Otárola, el mismo discurso de Dina Boluarte. O sea, Castillo es el responsable de que hayan 49 muertos. No, pues. Castillo es el responsable de un golpe de Estado. Está preso por eso. Es el responsable de haber robado en su gobierno. Está preso por eso. Y se le investiga y se le juzgará y sancionará. Pero los proyectiles no salieron de las manos de la policía de Castillo. Salieron de las manos de la policía de Boluarte. Primero connotaronla como ministro de Defensa en los eventos de Ayacucho, responsabilidad directa, y luego como primer ministro en todos los demás eventos. Y él ha sostenido varias versiones. En un momento dice que son narcotráfico, en otro momento dice que son terroristas, en otro momento dice que es Castillo. Con todas estas versiones no se responde al asunto. Acá hubieron severísimos disturbios porque Dina Boluarte quiso quedarse cuando todo el mundo le decía que se tenía que ir porque era parte del proyecto político de Castillo. Se quiso quedar. Le costó 49 muertos y a ella no le importa. Y la presentación de Gustavo Adriancén el día viernes, por más que quiso ir por el lado de las reparaciones que habían pagado, que habían entregado, etcétera, se destruyó cuando comenzó a gritar: ellos son los violentos, ellos, no el gobierno, los otros, o sea, todos nosotros. Ellos son los violentos, ellos son los responsables de las muertes. Muy bien.
Vamos a ir inmediatamente y yo dejo todo lo de Nicanor Boluarte para el final del programa y lo que ha pasado en Miraflores también, porque ya estamos con Jaime Saavedra, que se encuentra en Lima, ha participado todo el fin de semana en el High Festival en Arequipa, de nuevo para hablar de esta obra que ha sido un libro muy importante y es un libro muy importante para la educación. Estamos tarde, acá está, una memoria para recobrar la educación al Perú. Gracias a Vamos, Jaime Saavedra por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Rosa María, un gusto estar contigo. Y después de algún tiempo que no nos reencontramos, pero aquí estamos para hablar de educación. En estos días, y luego de la salida del ministro Becerra, la educación ha dejado de estar en la noticia, y eso es penoso porque debería estar siempre en la noticia. Estuvo en la noticia por los exabruptos del ministro, pero en estos últimos meses, no, hemos pasado a un ambiente calmo para la ministra de Educación. Hay que decirlo que ha guardado un perfil bastante bajo, no porque no hayan pasado noticias en la educación. Pero estos años, los años que narra el libro, que son los años de su ministerio además, fueron años bastante complejos que dan luz sobre lo que se tiene que hacer. Y vamos por el título que usted te explica perfectamente en el prefacio, y lo he explicado varias veces, pero es bueno explicarlo. ¿Por qué estamos tarde? ¿A qué cosa estamos tarde? Mira, la razón del título del libro, esa frase viene de algo que me dijo un joven de secundaria en Chulucanas. Como describo ahí en el libro, nosotros, una de las iniciativas fue de construir, convertir muchas de nuestras escuelas secundarias a escuelas de jornada escolar completa, que no que era con más horas, mejor entrenamiento y desarrollo profesional de los maestros, más materiales, más tecnología, era un mejor servicio. Las escuelas que se convertían a jornada escolar completa, yo visité muchas de esas escuelas, y en todos los casos les preguntaba a los padres, a la familia, a los chicos, a los maestros, ¿qué tal? Si les gustaba, ¿no? Y pensando que algunos chicos podían decir, bueno, ¿quién quiere estar más horas en el colegio? Pero no, la respuesta fue siempre muy positiva, ¿no? Excepto un chico que levanta la mano quizás de una manera un poco cínica y me dice, esto está muy bien, pero yo estoy en quinto de secundaria. Eso está bien para los chicos de primera y media, para primera y secundaria. Yo ya me voy. Para mí llegaron muy tarde. Claro. Y yo no tenía respuesta para ese chico. Porque sus 5 años de adolescencia ya habían pasado, ese chico ya tenía 16, 17 años, nadie le debe volver esos años. Él decía, bueno, estos chicos que vienen van a tener un mejor servicio educativo, yo no lo tuve y ya no hay nada que hacer. Entonces, desde el punto de vista de cada niño, de cada niña, de cada joven, si hoy día no le estamos dando el servicio educativo que merece o que necesita, estamos tarde para ese chico. Mientras tú y yo hablamos, ya hay chicos en el colegio en este momento. Y hay algunos que están teniendo una excelente educación, pero otros no. ¿No? Y en ese sentido es que estamos, para esos chicos, estamos tarde. Claro, y ese es el sentido un poco del libro, de la idea de que lo que uno no hace, no lo puede recuperar en educación. Porque no podemos volver a ser niños. Ojalá pudiéramos, Claro, pero no claro, podemos volver a ser claro. niños. Hay, hay, Entonces, hay, hay cosas que sí se pueden, ¿no? Por ejemplo, sí podemos recuperar algo de la pandemia, ¿no? De claro, las pérdidas inmensas de la pandemia. Difícil recuperar los niños de 4 o 5 años que no estuvieron en educación inicial, que desapareció durante la pandemia, eso es bien difícil. Pero los años de secundaria, algunos años de la primaria sí se pueden recuperar. Y me chocaba un poco cuando tú decías, ahora las cosas están calmadas, digamos, en educación. políticamente, ¿ah? Entonces, que políticamente estén calmadas, eso es fantástico. Pero en lo que no deben estar calmadas, no pueden estar calmadas, es que en estos meses y estos próximos 2 años se tiene que regresar con un ímpetu inmenso porque hay que tratar de recuperar esos 2 años que lamentablemente los chicos estuvieron fuera de sus aulas, ¿no? Y este ha sido el shock más grande en la educación en el siglo, en los últimos 100 años, en todas partes del mundo, pero más aún en los países de Asia del Sur y América Latina que estuvieron 2 larguísimos años completamente cerrados, ¿no? Entonces, 2 años en sin colegio 2 años, y las universidades 2 años y medio. sí, sí, 5 semestres en virtualidad. Ahora se discute si fue, creo que fue un error, yo sí creo que fue un error, porque muchos países regresaron a la presencialidad tomando medidas, el Perú no quiso hacerlo. Y creo que el costo fue mucho mayor que la ganancia, ¿no? No sé cómo lo ve usted ahora, mirando para sí, atrás. sí. Mira, quizás los primeros meses de la pandemia navegábamos en un mar de ignorancia, no sabíamos qué hacer.
no sabíamos cómo se comportaba el virus. Entonces, ante la ignorancia y no saber si cerrar las escuelas tenía un impacto positivo, se decidió cerrarlas, lo cual quiere decir, bueno, se decidió implícitamente el costo, ¿no? Que cayeran nuestros chicos, que ellos paguen el costo, no importa. Otros países, en particular Suecia, dijo, no sé si esto es útil, no sé si cerrar las escuelas es útil. Como no sé si es útil, entonces no las cierro, pues. Justamente, no sé si es útil. ¿Ya? Entonces lo tomaron por el otro lado, particularmente las escuelas en primaria. Eh, el Perú y otros, ya después digamos, al final del primer año, ya empezaba a salir evidencia en muchísimos países que estaban entre la primera y segunda ola, que habían abierto escuelas y eso no había tenido un impacto sobre los contagios. Ya al segundo año las excusas eran cada vez menores para tener las escuelas cerradas. Llegó la vacuna, todos los países dijeron, bueno, vacunemos primero a los maestros. Eso se hizo relativamente rápido en el Perú y a pesar de eso no abrieron las escuelas. No abrieron las escuelas. Y se esperó hasta el siguiente año que empezara las clases normalmente en marzo. Las clases hubieran empezado en octubre, en diciembre, cuando sea, hay que entrar por la puerta, por la Parece ventana. increíble, pero cuando Muy abrieron, rápido, ¿no? los colegios abrieron el año pasado. El año pasado, o sea, estamos en 2023, en marzo de 2022. Y las universidades, agosto del 2022. Agosto. Sin absolutamente ninguna razón para que eso sea así. No había ninguna evidencia empírica que mostrara que era necesario mantener nada cerrado. Ya estamos ahí, estás hablando de casi el tercer año de la pandemia. Ninguna excusa. Ya tenía restaurantes abiertos. Las mismas personas que iban a restaurantes decían, no, no voy a la universidad. ¿No? Eso ¿Verdad? será absolutamente inaceptable. Ahora, ¿qué se pierde? Porque hay que ver qué es lo que sí se pierde. O sea, en diferentes edades, ¿no? Los más chiquitos, 4 y 5 años. Todo, perdieron todo. ¿No? Yo creo que una de las lecciones de la pandemia es que la educación es una actividad intensa en interacción humana, ¿no? E inclusive los chicos, en los países en los que tenemos pruebas de aprendizaje pre y post pandemia, que lamentablemente no son todos los países, muchos países no han querido tomar pruebas justo al regresar de la pandemia, en todo ya se encuentra claramente que hubieron pérdidas de aprendizaje, inclusive para ese 20% más rico que tenía internet de banda ancha, que tenía una laptop para sí mismo, que tenía libros en su casa, un espacio donde trabajar, un ambiente familiar favorable. Esos chicos perdieron, particularmente en la secundaria, perdieron algo. El resto, el 80% de chicos restantes que no tenían todas esas condiciones, perdieron mucho en secundaria, ¿no? En primaria perdió casi todos sus aprendizajes, educación inicial perdió absolutamente todo, ¿no? Entonces, estamos en una situación en la cual hay que regresar a la escuela con un conjunto de intervenciones para tratar de recuperar ese tiempo perdido. Yo acabo de estar en la provincia de Mendoza, en Argentina, que sí es uno de los ejemplos globales en los cuales han medido los aprendizajes continuamente, Antes y después. ahora, antes y inmediatamente que pudieron regresar, no regresaron después de 2 años, empezaron a regresar antes, durante el segundo año, y ya tienen mediciones de la trayectoria de cada niño, cosa que en el Perú, acuérdate que se hacía, el Perú hacía evaluaciones censales. Eso es lo que yo le iba a preguntar. El Perú las ¿Por qué hacía. no se ha hecho evaluación censal Perú después de la las pandemia? canceló cuando hubo una huelga el 2017, ya digamos, se desregularizó un poco la situación y ya después de la pandemia no se han hecho evaluaciones censales. Y solo cierro con esa provincia, con el ejemplo de la provincia de Mendoza, porque yo les decía, analizando su caso, ustedes regresaron con furia, Ah, ¿no? En el sentido correcto, midiendo los aprendizajes de todo, más horas de tutoría, más horas de formación para los maestros, software adicional y capacitación para los maestros para que puedan manejar una clase que es muy heterogénea, porque han regresado chicos con distintos niveles de aprendizaje, pero con un conjunto de intervenciones, con la lógica de que de aquí a unos 2 o 3 años recién vamos a poder recuperar todo el tiempo perdido y de aquí a 3 años un chico va a estar al mismo nivel que si no hubiera habido pandemia. ok. Pero te das cuenta, hay un plan y hay un conjunto de intervenciones. Lamentablemente en el mundo, algunos países o departamentos o regiones están haciendo eso, otros no. Entonces Acá en ahí el Perú, ¿cuándo fue la última evaluación censal? Censal fue prepandemia. ¿Y no se ha hecho otra el año 2018. pasado? Censal no, con ¿Pero seguridad. qué se ha Pero evaluado entonces? no tengo detalles, Rosa María, de lo que ha hecho. Ese es Sí el han habido problema. algunas evaluaciones muestrales,
pero no tengo detalles de lo que... Y además lo más grave es que no sabemos los resultados. O sea, mientras no se socializa el resultado, no Y, sirve nada y- la muestra. pero hay Oye, nada. mucha, pero sí hemos discutido con muchos directores, maestros, ¿no? Que dicen, sí, los chicos han perdido y los chicos, inclusive en la universidad, los profesores de universidad dicen, los chicos que yo estoy recibiendo del colegio, que pasaron su cuarto y quinto de media virtualmente, no tienen las mismas capacidades que el chico de unos años atrás, ¿no? Y No, tenemos y material los y tenemos... chicos, no, y profesoras de tercer, cuarto grado que te dicen que tienen niños que no saben leer y escribir. Es que ya teníamos Eh, el problema, acuérdate, ya teníamos el problema antes de la pandemia. Antes de la pandemia, a pesar de las mejoras en el Perú, que han habido mejoras sustanciales, digamos, la mitad de los chicos acabaron la primaria sin poder leer y entender un texto simple, lo que llamamos pobreza de aprendizajes, ¿no? Que llega en Perú alrededor del 50%. Esa pobreza de aprendizajes, aun cuando han habido mejoras, es inaceptable, porque claro, todos los chicos al final de la primaria tienen que poder leer y entender lo que leen, porque eso es una base para todas las otras competencias que nos importan claro. en educación, ¿no? No, no, pero me refiero a tercer y cuarto grado que han regresado a la pandemia, pero que les tocó la pandemia en primer y segundo Primer y segundo grado. grado, y han No, aprendido que son muy, muy poco. analfabetos, o sea, no pueden leer ni silabeando, no olvídate de entender lo que leen. Entonces, claro, porque todo lo que era lectoescritura, o también otros problemas, ¿no? Que profesoras con las que he conversado reportan, o sea, niños que sí están alfabetizados, que lograron ser alfabetizados durante la pandemia, pero por ejemplo, para escribir tienen innumerables problemas, porque no tuvieron un maestro al lado. Entonces, escriben en cualquier parte de la hoja, no tienen organización espacial, o sea, no tienen idea de cómo colocar las cosas, ni hablar, de, por supuesto, de las, ¿cómo se dice? La socialización que es propia de la educación, sobre todo primaria. Ha habido mucho bullying, el año pasado se reportó eso sí, mucho bullying, mucha violencia entre los chicos que manejan ansiedad y depresión como no se manejaba nunca, ¿no? La Y no evidencia sé cuáles son las internacional estrategias para manejar eso para hoy. manejar eso. Y la evidencia internacional muestra, aparte de las pérdidas en las competencias fundamentales, ¿no? De lectoescritura y de racionamiento matemático, la otra gran pérdida viene por el desarrollo emocional de los chicos, ¿no? Y eso ha sido, digamos, en todo el ciclo escolar, desde los chicos en la educación inicial que simplemente no aprendieron cómo socializar, ¿no? Que es lo que Claro. empiezas a hacer al año 4 o 5 de tu vida, ¿no? Y además también muchos problemas de ansiedad y depresión en los chicos, particularmente los chicos de la secundaria. Eso lo vemos en todo el planeta, ¿no? Y eso En todo el implica, planeta. sí, inclusive en los países más ricos que tuvieron Claro, cierres claro. escolares más cortos, ¿no? Y por lo tanto, entonces, los programas y el apoyo que se tiene que dar a los mismos maestros, porque ellos también sufrieron la pandemia, como todos. Eso Ellos es lo que te también quería preguntar. O sea, pongamos ahora el foco un ratito en los maestros. Los maestros también tienen ansiedad y también tienen en depresión. depresión, sí, y muchos estuvieron trabajando mucho durante la pandemia y fue una situación complicada y tuvieron pérdidas de seres queridos. Vida. La situación fue compleja para todos. Entonces, los países que están regresando bien, que están regresando con conciencia de la magnitud de la pérdida, no solamente tienen un conjunto de programas académicos, digamos, para mejorar y acelerar los aprendizajes de los chicos, sino también intervenciones más intensas en apoyo socioemocional, ¿no? Tienes que tener un trabajador social o tienes que tener un psicólogo en los colegios, cosa que en los países de ingreso medio como el Perú no hay. Sí hay No psicólogos hay. en el sistema educativo, pero poquísimos, poquísimos. Nosotros, yo recuerdo, en estos colegios de jornada escolar completa, se le daba además a la escuela como un paquete de profesionales, un asistente para el director, y además se agregaba también un psicólogo trabajador social, ¿no? Que alguien me dijo, oye, pero estás añadiendo más burocracia, ¿no? No. No, es más, el contrato de esos psicólogos y trabajadores sociales se registraron como consultorías, ¿no? Entonces está registrando más consultores. Pero bueno, necesitamos esos psicólogos, necesitamos esos trabajadores sociales. Y no habían suficientes para ni siquiera para esas 1.600 escuelas de jornada escolar completa. Y te imaginas una gran unidad escolar que tiene 4.000, 5.000 chicos. No puede tener un psicólogo. Tiene que tener varios psicólogos. Tiene que tener un Claro. departamento de apoyo socioemocional. Entonces, ahí es una inversión grande que tenemos que hacer como país. Cosa que no es problema y reto que no es exclusividad del Perú, pero que sí es urgente afrontar, ¿no? En el caso de esos colegios de jornada completa,
¿Se siguió con el programa del 2016 a la fecha? ¿Hay más colegios con jornada completa? Yo tengo entendido que se siguió, pero no se han agregado más colegios de jornada escolar completa. Lo que apena justamente leer el libro es que hay buenas iniciativas en educación a través de los años, ¿ah? Y a través de muchos ministros, pero que una vez que el ministro se va, las iniciativas mueren. Y no queda una continuidad de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay que eh, invertir mucho dinero en capacitar a los maestros. Eso es algo que todos estamos de acuerdo, porque si no inviertes en capacitación, el maestro no va a mejorar frente a la clase y el maestro es el eje para que el niño aprenda. Muy bien. Yo recuerdo que durante su gestión se pagaban maestrías en las mejores universidades del Perú a decenas de maestros. Yo me los he encontrado en la Católica, felices. ¿Qué pasó con ese programa? La idea era que si tú lo continúas 20 años, ¿no es cierto? Vas a tener un impacto enorme. Si lo haces 2, vas a tener un impacto pero limitado. ¿Qué pasó con ese programa? Mira, dos ideas. Te respondo sobre el programa y luego sobre el tema de la continuidad de las políticas. Sobre el programa, hay un factor muy importante, que es que en Perú se estaba ya empezando a cambiar la lógica ya no le llamamos capacitación, sino el desarrollo profesional de los docentes, a que no fuera a sentar al docente en un aula él mismo a que escuche a alguien hablar, ¿no? Sino que tiene que ser una formación en servicio al docente que lo ayude en su trabajo en el aula y que pueda aplicar lo que está siendo formado el lunes siguiente, ¿no? Y por lo tanto se prioriza mucho el trabajo de acompañamiento docente y tener lo que se dice un coach en inglés, ¿no? Un acompañante, un profesor más experimentado que lo observe, vea cómo está haciendo su desempeño y le diga, estas son las áreas en las cuales tienes que ir mejorando, acompañado obviamente de formación adicional. Se estaba ya moviendo hacia eso, entonces eso yo creo que se ha desacelerado ese cambio y es absolutamente fundamental porque como te digo, la pandemia nos dijo, la tecnología puede ser muy importante y un excelente complemento, pero siempre va a ser para apoyar al maestro. El factor humano es el factor fundamental en la educación. Y sobre tu punto de la continuidad de políticas, yo creo que el Perú ya ha estado dando excelentes ejemplos de continuidad de política. La reforma magisterial, que implicaba la meritocracia, que implicaba mejor formación a los docentes, había empezado ya en el gobierno anterior, en el segundo gobierno de Alan García. Claro, pero ahí hubo algo que es muy importante y también el gobierno de Humala. El ministro de Educación, bueno, malo, regular, se quedó 5 años. Chan se quedó casi 5 años. Y con Humala hubieron solo 2 ministros, la señora Salas y usted. Y usted se quedó hasta el gobierno de Kuczynski. Entonces, más o menos en un periodo de 10 años, o un poquito más de 10 años, 11, solo hubieron 3 ministros. Entonces, eso es lo que hemos perdido después de su salida. Pero eso estuvo bien, el Perú ha podido tener continuidad de políticas. No, gracias a Dios que estuvo muy bien, estuvo muy bien. Se perdió el 2016, como tantas cosas que se perdieron en el 2016, pero se perdió. Entonces, si vas a cambiar de ministro cada 9 meses... Ahora, continúa un poco después del 2016, hay que reconocer, en 2 áreas. Acuérdate, la reforma universitaria, sí. Nosotros aprobamos la ley, la reforma universitaria, se creó la SUNEDU, pero ya el licenciamiento mismo, el proceso de licenciamiento mismo de universidades y de cierre de 50 universidades, eso ya pasó el 2017, el 2018. Entonces sí, ya hubo una continuidad hasta el 2020 inclusive, sí, y hasta el 2021. Tienes razón, hasta el 2020, ¿no? Entonces, hasta el 2020, donde el Estado inyecta más dinero para que las universidades, las que faltaban, pudieran salir, y finalmente el proceso se cierra en el 2021. Pero mire la falta de continuidad. O sea, SUNEDU, gran reforma, está destruida, absolutamente destruida. Ya ahorita tenemos a una entidad manejada por los propios rectores, por intereses políticos además, que aluden a que todo el resto del universo que se opone a esto son caviares. Nadie entiende muy bien qué cosa es eso. Ser honesto, aparentemente. Pero, en todo caso, el problema real es que se han abierto 3.000 carreras sin ninguna supervisión de SUNEDU. Y SUNEDU sacó un comunicado pidiendo pues que sean más responsables, que no saquen tantas carreras. Nadie las va a revisar. ¿Eso es caviar?
pedir que haya supervisión de 3.000 carreras. Entonces, ahí tiene usted la falta de continuidad. Y la falta de continuidad con el Congreso, porque el Congreso ha permitido y el Tribunal Constitucional ha permitido la destrucción de la universidad como se había concebido en una reforma a largo plazo. Chao reforma. ¿Qué Y hacemos? digamos que los países que la hacen, digamos, ¿no? Que los países que Bueno, logran construir, avanzando de manera sostenida, ¿no? Sistemas educativos que dan un buen servicio, siempre tienen que tomar toda decisión de política educativa en función, y yo siempre digo, única y exclusivamente, pero única y exclusivamente del bienestar de los niños y de los jóvenes que están en claro. las escuelas o las universidades. Ese tiene que ser el filtro. Cualquier cosa que se decide en educación tiene que ser en función de esos intereses. Nunca en función de los intereses ni de la burocracia, ni de ningún partido, ni de proveedores, ni del sindicato, de ninguno de ellos, ¿no? Y todos tienen actividades que son válidas y que tienen que continuar y está muy bien. Los sindicatos tienen su trabajo, los partidos tienen su trabajo, todo el mundo tiene que hacer su trabajo, pero cuando se define una política educativa, tiene que ser con criterios técnicos en función del bienestar de los chicos. Pero esa es una decisión política. ¿Te das cuenta? Esa es una decisión política que tiene que tomar el país, ¿no? Si es que decide, no, lo que queremos es que toda decisión sea en función de los chicos. Y a eso es lo que tenemos que apuntar. Sí, pero de Como esto venimos sociedad, conversando ¿no? desde Como hace sociedad. 20 años, ¿no? O sea, pongamos a los niños, le pongo otro ejemplo. Hay una bancada en el Congreso, el bloque magisterial, que lo único que quiere, y está dispuesto a entregar sus votos para cualquier otro tema, es que no les tomen examen. De hecho, varios son maestros reprobados. Hay uno que reprobó 7 veces. No va a pasar el examen nunca, o no se está aplicando, no lo sé. Otros no lo han dado porque no lo quieren dar, porque no lo quieren dar. Entonces es un grupo menor dentro del magisterio, ¿eh? La mayoría de los maestros dan sus exámenes y los pasan, y son nombrados, etc. Pero hay un grupo que se niega a ser examinado y tiene Mira, poder porque está sentado en el Congreso. pero ahí la pregunta, no solamente a las personas que tú mencionas, sino a todo el Congreso y a todo el Ejecutivo, es si yo pongo una persona que no ha podido aprobar un examen, entonces que no tengo evidencia que su trabajo es bueno o que sus capacidades para ser docentes son buenas, la gran pregunta que se tiene que hacer ellos y los padres de familia es, ¿qué pasa con los 40 niños que están en el salón con ese profesor? Respóndeme eso. Se responde, ¿qué hago con esos 40 niños? ¿No? Y además, si estamos hablando, si uno repusiera a 1.000 profesores, estamos hablando de 40.000 chicos que van a ser impactados, ¿no? Y en los próximos 3 años estamos hablando de 120.000 chicos que están siendo impactados por esos 1.000 Mil profesores profesores. que estarían puestos, ¿no? Sin tener las Y las hay algunas calificaciones cosas adecuadas. que Entonces, el incluso, efecto multiplicador es gigantesco, ¿no? sí, En claro, términos del impacto a los niños. Ese es el punto central. ¿Cuál es el impacto que tiene sobre los niños, sobre las niñas, sobre los jóvenes que están en esas aulas? Esa es la gran pregunta. Respóndeme eso. A veces dicen, cuando hacen de respuesta, bueno, es que los capacitamos, pues. Ya, bueno, ok, pero si no han pasado la vara mínima, quiere decir que capacitarlos va a ser bien difícil. Me voy a claro, demorar 10 años en capacitarlos. la Y respuesta mientras que que te pasa, dan ¿no? es, pero si igual están en el aula como CAS. Yo Rosa como papá me María. da lo mismo que sea nombrado CAS, o sea, porque si igual está en el aula como CAS. Bueno, pero es como decir, estoy cometiendo un error, entonces hagamos el error permanente. Claro. ¿Te das cuenta? O sea, si ese maestro, ya, que no puede pasar un examen, está en el aula con bajo cualquier tipo de Contrato, contrato, bueno, es un error, no debería estar, ¿no? Entonces, no queremos hacer permanente un error que sí se puede corregir el próximo año, ¿no? a ver, me has pedido una pausa, ¿verdad? Sí, Rosa María, por favor, doctor, permítanos una pequeña Una pausa. pausa Ok. Me olvido las y pausas siempre. retornamos con el exministro de Educación y actual director de Desarrollo Humano para América Latina del Banco Mundial. Continuamos en A Pensar Más con Rosa María. Rosa María está conversando con el doctor Jaime Saavedra, exministro de Educación y director de Desarrollo Humano para América Latina del Banco Mundial. Rosa María, adelante. Sí, me contaba en la pausa que ya no solo ve educación, sino ve salud, educación, todo lo que es desarrollo humano,
pero por supuesto con su corazón siempre puesto en la educación. Y yo quería comentar algo sobre el libro, para los que no lo han leído. El libro salió en marzo de este año. Es un libro que tiene episodios muy optimistas. Cualquiera diría que al hablar de educación, bueno, estamos tarde, hay que recobrar la educación, dice la portada. Esto va a ser, no sé, una larga retahíla de tristezas, pero no, siempre está matizado, ¿no? O es una forma de escribir. Siempre está matizado con un buen profesor, con una buena experiencia, con unos chicos que lograron algo contra todas las dificultades que tenían en un colegio muy pobre. ¿Por qué siente que tiene que escribir así? ¿Por qué hay que matizar esto todo el tiempo? Pero no es que yo diría que no es que esté matizado, sino que es, digamos, eso trata de ser un reflejo de cómo es la realidad, ¿no? En el sentido de que sí, siempre, dos cosas. Uno, que hay problemas, hay profesores que no son tan buenos y están en el aula, pero hay miles de profesores que son excelentes, ¿no? Y que están realmente ahí porque les interesa la educación de cada uno de sus estudiantes. Profesores que entienden que su rol no es enseñar. Pues si mi rol es enseñar, bueno, yo enseño, pues, y si aprendes, qué bien, y si no aprendes, tu problema, pues. Y algunos dicen, bueno, es que el chico viene de un horario complicado, no ha comido bien, bueno, pero no aprende, pues, ¿qué se va a hacer? El buen profesor, y de eso, sabe que su término de referencia no es enseñar, sino es asegurarse que los 40 chiquitos aprendan. Pero hay muchos de esos buenos profesores que requieren más apoyo, ¿no? Entonces, así es la realidad. Y por otro lado, ese de que, ese matiz que tú dices es porque sí es cierto que hay muchas cosas que se pudieron avanzar, como la jornada escolar completa, por ejemplo, como la mayor penetración de la educación inicial, como la formación de los docentes, pero yo siempre decía, pero es como si hubiéramos trepado 1000 metros, pero de una montaña que tiene 8000. Entonces hay que continuar, pues, ¿no? Hemos Claro. hecho 1600 colegios secundarios de jornada completa, fantástico, pero hay 8000, entonces falta, entonces hay que seguir, ¿no? Entonces, en todas las áreas, en infraestructura, en la formación de los profesores, en todas las áreas. Todas las áreas que están en el libro, porque están Educación todas, o sea, intercultural bilingüe, educación para chicos que tienen algún tipo de discapacidad. En todas yo creo que hubo mejoras, pero es un proceso que demora porque somos un país grande. ahora, Entonces, no es algo que pasa de un día a hay otro, una ¿no? parte del libro donde la mejora tiene en realidad una explicación, que es el presupuesto. Y el salto presupuestal que se da de un año a otro, cuando usted era ministro, de más o menos 400% de incremento presupuestal. Es con ese salto que se pueden hacer muchas cosas, ¿no es cierto? Se puede mejorar infraestructura, se pueden mandar a los profesores de nuevo a la universidad, se puede hacer becas, se puede hacer todo lo que se puede hacer. Ese esfuerzo, según la Constitución del Perú, tiene que llegar al 6% del PBI. Y ahí quedó. O sea, no creo que haya habido un incremento real en los últimos 4 años, desde que usted se fue, de esa naturaleza, ¿no? De Sí, 400%. y yo creo que se necesitan, pero se necesitan, acuérdate, siempre las dos cosas. Si necesitas todavía, bueno, obviamente, pues mira la infraestructura escolar, se necesita. Lo que hablamos de psicólogos hace un rato, necesitas más. Y eso no es magia, ahí no hay manera de, hagamos los pocos psicólogos que tenemos, hagámoslos más eficientes y que cubran a los 7 millones de chicos. Es imposible, pues necesitas más, punto. ¿No? Y necesita más plata. Mira, la infraestructura necesita más recursos, pero no todo es más recursos. Porque si yo invierto mucho en los docentes, que es correcto, necesario y hay que invertir más, pero no lo hago de manera meritocrática, Claro, entonces estoy tirando plata al agua. ¿De eso es acuerdo? verdad. O sea, necesito hacer las dos cosas. Necesito gastarlo, pero gastarlo bien. Gastarlo de tal manera que cada sol reditúe en aprendizaje del chico. Ese sol yo creo que reditúe que tiene un impacto en el salario y el bienestar del docente. Por supuesto que quiero eso, pero también tiene que tener un impacto en el aprendizaje y el bienestar y la experiencia educativa del chico. Entonces son las dos cosas. Hay que gastar bien y sí, necesitamos gastar más porque el Perú está gastando la quinta parte de lo que gasta el promedio de la OECD. Eso es lo que está No hay viendo. magia, pues, no hay En ese magia. salto que se hizo, sí, se comenzó a tener un poquito más de, ¿no? Ya no estábamos tan mal para América Latina, pero era igual, ¿no? Faltaban los 1000 metros más Falta para todavía, arriba, porque no había falta, ¿no? forma. Y Exacto. eso se ha quedado en el histórico del 2015, 2014, 2015, y estamos en 2023. Y si te quedas en ese histórico, ahora, ahí lo que dicen los que la población está decreciendo, entonces no necesitas tanto. ¿Es verdad?
no es que no necesitas tanto. Si nosotros gastáramos ya $10,000 por alumno al año, sí, Claro, probablemente, efectivamente, no necesitas gastar más por alumno y tienes más holgura mientras las nuevas cohortes son más chicas, ¿no? Entonces, claro. sí es cierto, el Perú y varios países de América Latina, ¿no? Como Uruguay, como Argentina, como Brasil también, ya las cohortes ahorita son del mismo tamaño, van a empezar a hacer las cohortes entrantes más chicas. Entonces, eso sí te da más espacio. Y uno podría decir que el crecimiento te va a permitir redituar en más dólares por chico. Pero Claro, acuérdate que nosotros estamos todavía en $1,800 por chico. ah, ¿Ya? La OECD está en 8,000 o 9,000. Entonces, claro, todavía falta, pues, ¿no? Ahora, sí es cierto, va a ser más fácil, ¿no? O sea, te da cierto margen de maniobra que las cohortes que vienen van a ser iguales o más pequeñas. Pero estás lejos todavía de donde debes estar. Muy claro. lejos. Y la otra cosa que es muy especial en el Perú es el tamaño de la educación privada. El tamaño de la educación privada, de mala calidad, no estoy diciendo que sea buena calidad, pero de mala calidad. En Lima, antes de la pandemia, el 50% de la oferta educativa era privada y el 50% pública. Y eso no pasa en ninguna parte del mundo, ni en los sistemas más liberales. Normalmente la educación, sobre todo la primaria, es fundamentalmente pública. Y a mí siempre me hacen la pregunta acerca del rol de la educación privada, ¿no? Además, porque mucha gente tiene la expectativa de que yo viniendo del Banco Mundial antes iba a privatizar todo, ¿no? Y, y mira, el Estado, la sociedad, a través del Estado, tiene la responsabilidad y la obligación de que todo niño, todo, absolutamente todo niño, tenga una educación de calidad. Esa es responsabilidad del Estado. Ahora, ¿quién provee? Puede ser el sector público, podría ser el sector privado, como lo es, pero tiene que ser un sector privado bien regulado. Entonces, si necesitas una burocracia bien calificada para proveer bien el servicio, esa burocracia muy bien calificada tiene que regular además el servicio. Cosa que, por ejemplo, en el caso de las universidades era inexistente la regulación, Era ¿no? Como inexistente. era inexistente, entonces se creó de la nada, ¿no? Un organismo regulador. Igual necesita regulación de la educación básica privada, cosa que a muchos operadores no les gusta, pero así es. Y si miramos a los países ricos, a los países que ya, digamos, que ya le dan hoy día una educación decente a sus ciudadanos, vemos dos cosas. Una es que sucede que la regularidad empírica es lo que tú dices. La mayor parte de la educación básica es pública. En Singapur es 99% pública. Claro, o sea, sí, 99, no es Singapur, ¿no? O sea, un país capitalista, full. capitalista, pero que entiende que necesita un Estado fuerte, que entre una de sus atribuciones es asegurar igualdad de oportunidades, ¿no? Finlandia, Estonia es un No, y no hay 95%, ¿no? espacio para el privado, salvo el de élite, ¿no? Muy chiquito. Sí, No hay espacio ahora porque la educación que provee el Estado es muy buena. es muy Es buena. es Entonces, muy si te buena. vas a los otros países de la OECD, estás alrededor de 95, Canadá 90, ¿no? Pero si tú le preguntas a un ciudadano alemán, ¿en qué colegio público va a poner a su hijo? Te va a decir, bueno, que esté más cerca, pues. Claro. ¿Qué pregunta tonta me haces? Todas las escuelas públicas son iguales y son Son buenas. iguales. Y son buenas, ¿no? Algunos países, Holanda, por ejemplo, sí tienen mucha operación privada, pero es hiperregulada. Claro. Es extremadamente regulan el libro, regulan el salario de los maestros, el currículum, la metodología puede variar. Cada colegio puede hacer la metodología que quiere, pero de un conjunto de parámetros extremadamente bien definidos que todo Claro. colegio privado tiene que ver. Pero eso es una excepción. La mayor parte tienen escuelas públicas y sistemas públicos muy fuertes. Entonces, y a eso tenemos que apuntar. Nosotros necesitamos un sistema público que sea fuerte, que al mismo tiempo sepa regular, ¿no? Y que nos asegure educación de buena calidad para absolutamente todos, ¿no? Y además las grietas del tema privado se vieron en la pandemia, cuando miles de padres de Se familia cerraron. dijeron, yo no puedo pagar privado, me tengo que ir a la pública. Sí, sí, ¿Dónde sí. ponías a esos chicos si el Estado no tiene la oferta, no tiene la Sí. capacidad? Y Eso mucha es de lo esa, terrible. y mucha de esa matrícula privada, particularmente la de menor costo, ha sido en parte una respuesta completamente racional de los padres de familia al hecho que, por ejemplo, en Lima, durante los últimos 20 años casi no se había invertido en nuevas escuelas, siendo Claro, una ciudad que había crecido. Entonces, había una demanda, entonces se creó una oferta. Y nadie reguló esa oferta, entonces mucha de esa oferta era de mala calidad. En el 2016 en Lima aumentó la participación de la matrícula pública.
Ah, ¿Por qué? Porque muchos colegios empezaron a estar mejor. ah, Y entonces los padres no son tontos. Si tengo una no. escuela pública gratis, que está Buena, bien, la llevo ahí, sí, ¿no? lógico. Si no la tengo, entonces, bueno, tendré que pagar 200 soles en una escuela privada, aunque sea de mala calidad. Entonces, el tema central es que nuestra burocracia, y ese es el otro mensaje del libro, ¿no? Es en levantar, digamos, donde tú decías esos matices, ¿no? Que yo creo que es más que un matiz, es hacer recordar que hay muchísima gente que está en el servicio público porque está comprometida con hacer las cosas bien y con darle un mejor servicio a la gente, a la ciudadanía. Y yo tuve la suerte de contar con miles de gentes y cientos de jóvenes que fueron a trabajar, jóvenes de edad y jóvenes de espíritu, que fueron a trabajar al ministerio porque querían hacer las cosas bien, para mejorar la calidad de la oferta pública y de la regulación pública también, a través de la SUNEDO, en el caso de la educación superior, ¿no? Pero sí tenemos mucha gente en el servicio público que quiere hacer las cosas bien, cosa que lamentablemente, como en las noticias uno ve solamente a la persona, ve solamente al que es corrupto, Corrupto, claro. al testillo o al que no está haciendo su trabajo, nos olvidamos de mirar, ¿no? A esa gran masa de gente burócratas, a veces porque es una mala palabra, ¿no? Ujú. Pero son burócratas porque están en el servicio público para hacer las cosas bien. Y tenemos que asegurarnos de atraer a la mejor gente al servicio público, porque eso es absolutamente esencial. No puedo evitar un tema que también se toca en el libro, casi al final, pues se habla de maestros, infraestructura, niños, que es el famoso tema del currículum y el famoso tema de la educación sexual integral. Y yo tengo que decir cuánta razón tuvo y cuán poca razón tuvieron sus detractores cuando vemos la cantidad de niñas en el Perú embarazadas, menores de 14 años. El embarazo de adolescentes sigue siendo el 13%. Es un escándalo lo que es embarazo de menores de 18 años. Eh, y la gran mayoría de estos casos son parte de abusos sexuales perpetrados en el hogar por personas que la niña conoce. Y justamente los que se oponían a la educación sexual integral en la escuela decían que el único sitio donde había que educar a los niños era en su casa. Pero el problema es que su casa tiene un perpetrador cerca. Claro. Mira, la educación sexual y reproductiva, la educación sexual integral en las escuelas ya es parte del currículum en todo país civilizado, Sí, ¿no? lógico. Ya está ahí. Y además, mira, no es que nosotros hicimos también, no descubrimos la pólvora. Y como tú dices, se continuaron muchas las cosas que ya estaban, que se estaban haciendo bien. La educación sexual ya estaba en el currículum de antes. No es de que no existía la educación sexual en el currículum, nosotros así brillantemente se nos ocurrió ponerla, ya estaba, ¿no? Y el enfoque de género en el currículum, es decir, niños y niñas tienen los mismos deberes, derechos y oportunidades, y hay que respetar a todos independientemente de su género o su orientación sexual. En verdad, nada nuevo. Y nada nuevo para un país civilizado. Nada nuevo para un país civilizado. Entonces, ahí yo francamente no veía ningún mérito. Simplemente si estamos haciendo, y en la corrección, digamos, en la revisión curricular, digamos, se perfeccionaron las cosas, de cosas que venían de antes, Pero ¿no? acuérdese de las protestas en la puerta del ministerio, contra usted, luego contra Marilu Martens, luego contra For Pablo. O sea, esto se constituyó una especie de bandera. Acuérdense que a PPK le colgaron unos avisos en la vía expresa diciendo que PPK homosexualizaba a los niños. O sea, Sí. es Y una bueno, cosa eso, enloquecida. eso, eso muestra de alguna manera que el desarrollo de los países no es lineal, ¿no? O sea, el desarrollo no es perfecto. Los países avanzan, ¿no? Los países se hacen más civilizados, los países empiezan a entender la necesidad de tener normas de convivencia civilizadas, pero a veces hay retrocesos, ¿no? Y bueno, hay que empujar para poder regresar a una senda más civilizada, ¿no? En el cual entendemos que toda persona tiene Lo que que pasa tener, es que ser siempre respetada, hay ¿no? brotes de barbarie, ¿no? Por ejemplo, hay en el Perú unas personas que son como terraplanistas, ¿no? Que se oponen a los objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Se oponen, punto. Pero es que como tú Porque dices, sí, porque no. Entonces, existen. educación, agua, salud, igualdad de géneros, se oponen y se autoproclaman antiglobalistas, Sí, porque sí, no sí. quieren objetivos globales para la humanidad. Y funcionan en las redes sociales muy activamente. Y Y tienen además injerencia en el Ministerio de Educación, que es lo más grave. y no es que, mira, es que yo soy antiglobalista
porque soy esto, que sí es Claro, bueno. No existe no. la alternativa, ¿no? Ese globalismo es simplemente, bueno, hay ciertos valores universales, ¿no? Como el respeto a todos, ¿no? Claro. Independientemente, por ejemplo, Además, de tu el orientación milenio sexual, es nada igual como más. los objetivos del milenio, solamente ahora que se han pasado para el 2030, objetivos de desarrollo sostenible. ¿De qué se habla? En, De agua, de ambiente, exacto, de mujer, ¿no? en De los educación cuales y no, salud. y en los cuales no estamos avanzando a la velocidad necesaria y en algunos casos estamos retrocediendo como civilización. A diferencia de los objetivos del milenio, en el cual el Perú los cumplió todos, porque nos encontraron en una fase de crecimiento y al 2010, 2012 habíamos superado todos largamente. Pero estos son A más diferencia, ambiciosos, sí, estos son ¿ah? más ambiciosos para el 2030 y Mucho más ambicioso. lamentablemente, digamos, tanto por coyunturas políticas como por la pandemia, no estamos, digamos, en la senda de poder cumplir con esos objetivos. Y por eso Claro, es que como te decía hace un rato, hay que regresar a las escuelas, por ejemplo, hay que regresar con furia, ¿no? Hay que regresar con un ímpetu inmenso para tratar de recuperar el tiempo perdido, ¿no? Y asegurarnos que no tenemos una generación perdida. claro, hay que regresar con más Rosa ganas. María, Sí, nos Sí. tenemos que ir el porque doctor tiene nuestro que invitado salir es un hombre muy urgente. importante y a las 9 en punto tenía que despedirse de nosotros. Pero muchísimas gracias. Si no lo han leído, se sigue vendiendo, estamos tarde, pero nunca es tan tarde para leer, ¿eh? Para leer nunca es tarde. Nunca Entonces, estaba. lean. Está todo lo que hemos hablado. Hay maestros, hay infraestructura, hay currículo, hay educación universitaria. Todo esto tiene un capítulo. No es un solo de lamentos. Hay muchas experiencias muy positivas en este libro. Así que los invito a leerlo, salió en marzo, recién estamos volviendo sobre él por lo del High Festival y me pareció importante volver a hablar de educación, ¿no? Como decía al principio, no es noticia política, pero sí debería ser noticia porque no estamos avanzando y sus hijos no están avanzando, ¿no? Ese es el problema. Muy bien, mil Gracias. gracias. No, al Mil contrario, gracias, gracias Jaime Rosa María, nos Saavedra. vemos pronto, Vamos a gracias. ir a la pausa, regresamos en un instante para hablar a ver, del El hermano de la hermanísimo. presidenta, el hermanísimo. Vamos a hablar del hermano de la presidenta. De los Que hace lo que se le pega la gana. Ya, de los vamos. sobrinísimos pasamos al Al hermanísimo, ¿no? hermanísimo. Bueno, Siempre es hay un ese problema. hermano de los 14, no está mal. Está bien. Vamos a la pausa y volvemos. Vamos a la pausa recordándoles que nos pueden ayudar entrando al Yape, al Plin, entrando también al PayPal. Por favor, necesitamos su generosidad durante estos momentos. Así que vamos a la pausa y retornamos. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bien, va a analizar los últimos problemas que tiene el hermanísimo de la nación, el señor Nicanor Boluarte. Rosa María. Yo creo que a esta hora la señora presidenta se debe estar arrepintiendo de haber salido desafiante, molesta el lunes pasado, ¿no? Por el reportaje de Cuarto Poder y dijo que su hermano se podía reunir con quien le pegara la gana, que es un modo de hablar muy mexicano, ¿no? Porque la señora presidenta vivió en México unos años. Acá decimos normalmente con quien le dé la gana, ¿no? Lo que le pegue es un mexicanismo. Pero en fin, molesta, ¿no? Mi hermano se puede reunir con quien le pegue la gana porque no es funcionario público. Entonces, muchos periodistas se dedicaron a demostrar que esa afirmación necesitaba algunos matices, y vaya que necesitaba matices. Vamos a explicarlo de manera general. Hay personas que no tienen que estar en el poder para tener la capacidad de influir en el poder y obtener un beneficio para sí o para terceros. Y eso es un problema dentro de una democracia porque eso es corrupción. Es decir, yo no soy funcionario público, pero me coludo con funcionarios públicos porque tengo la influencia necesaria para hacerlo. Actualmente el señor Nicanor Boluarte está investigado por colusión, porque lo primero que descubre Cuarto Poder el fin de semana, que da lugar al arrebato de la presidenta, es que Nicanor Boluarte tenía un domicilio acá en la urbanización San Borja, en las Torres de San Borja, donde recibe a mucha gente, a sus amigos, ¿no? Pero sus amigos tienen cargos públicos, pues, ellos sí. Y sus amigos reciben un trato especial y diferenciado. Y sus amigos son parte del proyecto político de Nicanor Boluarte, que está tratando de inscribir un partido político.
proyecto del cual su hermana ha participado también, antes de ser presidenta. Entonces las cosas no son tan simples como mi hermano puede reunirse con quien le pegue la gana, porque si le pega la gana de coludirse con funcionarios públicos, ahí la cosa cambia. Vamos a ver la historia. El señor Nicanor Boluarte, primer reportaje Cuarto Poder, no este domingo, sino el anterior, se reúne con los hermanos Chinguel. Los hermanos Chinguel son muy importantes. Uno, Jorge, más bien es operador, pero el otro, Nuriel se llama, ¿no? Noriel, es un nombre raro. Es, o era, hasta hace muy pocos días, prefecto regional de Cajamarca. Muy bien. Y los hermanos Chinguel, que son sus amigos y son sus socios políticos, en realidad, porque estuvieron formando un partido, luego se salieron los Chinguel, están en otro partido, después vamos a ver esa parte, que se va a asociar con el partido que está tratando de formar Nicanor Boluarte, pero en fin. Los hermanos Chinguel tienen una ascendencia importante en Cajamarca. Y el alcalde de Ñanco, Nixon Hoyos, obtiene luego del cumpleaños del señor Nicanor Boluarte la aprobación vía ley, de una transferencia de 20 millones de soles para 5 proyectos en un distrito de 1.400 personas. Lo cual llama poderosamente la atención, por decirlo menos. Ahí se inicia la investigación por colusión contra todos estos personajes, incluyendo el prefecto de Cajamarca. Muy bien. Este fin de semana, ¿qué se ha sabido? Se ha sabido varias cosas. Primero, se ha hecho público un video de hace pocos días, 29 de octubre me parece, donde el alcalde Nixon Hoyos saluda a su tío Joaquín Ramírez, alcalde de Cajamarca, y le agradece y celebra con banda en la plaza, que el gobierno central le ha dado 20 millones de soles. Es increíble. O sea, una transferencia presupuestal recibida como si el señor se hubiera sacado la tinca y el pueblo también. Es una cosa muy, muy extraña. 1.400 habitantes, ¿eh? Mi tío Joaquín Ramírez me ha dado esta bendición, ¿no? O me ha ayudado a conseguirla. El ex secretario general de Fuerza Popular, procesado por lavado de activos también, que tiene casi todos sus bienes congelados, ¿qué hace en la tramitación con estos hermanos cercanos a Nicanor Boluarte para que este alcalde consiga 20 millones de soles? Huele mal, ¿no? Huele mal por todas partes. Pero sí en las noticias. De un lado, Cuarto Poder también saca este fin de semana, ayer, otro reportaje, en el que prueba algo muchísimo más delicado. El prefecto de Cajamarca, al que han renunciado hace pocos días, ofrecía puestos de subprefectos a cambio de 5.000 soles. Y, por supuesto, la entrega de planillones para que recojan firmas para el partido Ciudadanos por el Perú de Nicanor Boluarte. ¿Y quién tiene que nombrar a todos los subprefectos? La Presidencia de la República. Bien complicadita esta historia. Y son entre prefectos y subprefectos casi 100 en Cajamarca. 2 testigos afirman haber asistido a la casa del prefecto en San Miguel a una reunión de más de 300 personas, donde se les entregó un manual, el ideario del partido, planillones para que renuncien a sus actuales militancias también, de los dos, para formar el nuevo partido. Y a los que querían ser subprefectos se les pidió dinero, entre 3.000 y 5.000 soles, que iba a ir para el partido, para fondos del partido. Esta figura del prefecto y el subprefecto es una figura casi virreinal que tenemos desde el siglo XIX en el Perú, dentro ya de la República, y que tenía alguna utilidad cuando no habían comunicaciones y cuando no había un esquema descentralizado como, ¿no es cierto?,
los gobernadores que tenemos hoy. Pero francamente deberían abolirlos, porque se supone que son los representantes políticos del presidente de la República. ¿Para qué es que el presidente de la República quiere un representante político? Para hacer política. Esto prueba una vez más la necesidad de abolir este tipo de representación. Se ha ido, claro, restringiendo con los años, pero tendría que abolirse, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna función importante, ¿no? Para la vida del país. Así estamos. Y simplemente que la policía se ocupe de las tareas policiales y las municipalidades de las tareas municipales. Impresionante. 5.000 soles para ser subprefecto. Hay dos testimonios, uno protegido y otro cara descubierta, contando toda la historia completa. Entonces, el hermano de la presidenta se puede reunir con quien se les pegue la gana, pero lo que no puede hacer el hermano de la presidenta es administrar puestos públicos a sus allegados a cambio de que le den plata para su partido. Y firmas, planillones de firmas. No se necesitan firmas, se necesitan militantes. Entonces, esa era la forma de conseguir militantes, pagando. Ya es la prostitución del partido político. O sea, ¿qué cosa es esto? ¿Va? Pero no fue la única historia, porque ayer Punto Final saca otra historia. Resulta que el señor, agárrame que me pierdo el nombre, tengo tantos nombres, Olivia Guevara, me parece que es el viceministro de Justicia, había sido abogado personal del señor Nicanor Boluarte en un proceso en la municipalidad de Comas, proceso que ya se archivó, porque se archivó a nivel fiscal. Y el viceministro insiste en que solamente participó en una diligencia a nivel fiscal y por lo tanto no tenía que poner eso como conflicto de interés en su hoja de vida. Solamente se ponen los patrocinios de causas judiciales, ha dicho, pero no de investigaciones fiscales. Pero el asunto es que el señor es muy cercano, pues, al señor Boluarte. Y cada vez que el señor Boluarte se mueve, bueno, este señor se movía con él. Se conocieron aparentemente en el Ministerio de Trabajo. El señor Boluarte fue viceministro de Trabajo del señor Maurate, que ahora es de nuevo ministro de Trabajo. Y cuando salió de ahí, se fue a Cencico. Y resulta que el actual viceministro de Justicia se fue con él también. Y después ha circulado por una cantidad de puestos que pasan por el MIDIS de Dina Boluarte, ¿no? Y ahora ha aterrizado, después de ser asesor en varios sitios, de viceministro de Justicia. Estos personajes no son ajenos a Dina Boluarte. Jorge Chinguel, participa en su campaña, sale en videos de su campaña, viaja con ella. No son ajenos. No son personas privadas que se pueden reunir con quien se les pegue la gana. Porque tanto el prefecto de Cajamarca como el viceministro de Justicia son funcionarios públicos, cercanos al hermano del presidente y por lo tanto tienen algo que decir. Le decían el número 2 a Nicanor Boluarte, número 2. Increíble, como tú decías, hemos pasado de los sobrinos al hermano. Y esto hay que decirlo, miren, por menos a la sobrina, a la cuñija de Pedro Castillo, que era su cuñada, pero era su hija, ya había un escándalo. Y este fin de semana, desde distintos medios y desde distintos ángulos y desde distinta información, se ha encontrado información que concurre toda como vórtice en Nicanor Boluarte. Acá hay algo que investigar, ¿no? Por lo menos ya sacaron al prefecto de Cajamarca en el acto, la semana pasada. Al ministro de Justicia, al viceministro de Justicia lo van a dejar en el puesto también, no hay problema. O también lo van a sacar. Se ha defendido, se le ha dado la oportunidad de contestar, pero él no puede ser el abogado personal de Nicanor Boluarte y ser funcionario público. Ser el abogado personal del hermano de la presidenta de la República te crea un enorme conflicto de interés. Tienes que decir qué quieres ser. Por supuesto, el hermano de la presidenta de la República tiene derecho a tener una defensa. Por supuesto que sí.
Pero si esa defensa va a detener luego cargos políticos en el gobierno de su hermana, suele uno creer que hay una reciprocidad de por medio, ¿no? No es verdad que Dina Boluarte más ha llegado calata al poder. Hay una cantidad importante de gente ya colocada en distintas dependencias públicas cercanas a ella desde la campaña, o tal vez desde antes. Y eso lo cuenta hoy día en la mañana, hace una lista larga entre ministros, viceministros, jefas de instituto, etcétera, Marcos y Fuentes. No los voy a aburrir con la lista de nuevo. Entonces, que Nicanor Boluarte tenga injerencia en algunos nombramientos en el sector público, no es nada que sorprenda, ¿verdad? Muy bien, a ver, ¿qué más tenemos? Miraflores, no sé si hay alguna pregunta sobre esto. Miren, lo de Nicanor Boluarte va a durar, ¿ah? Porque Zarratea 2 no desaparece así nomás. ¿Qué más tenemos de Miraflores, Miraflores? que ha hecho noticia Dos, durante este fin de semana. dos incidentes. Primero, la muy famosa cantante Wendy Zulka Con Rosa estaba María. ¿Perdón? Milena Wharton, Ay, Miriam Eduardo, me confundí. Sorry, sorry, ganadora sorry. de la Gaviota de La Plata. Gaviota. De Sí, Plata es muy famosa artista, muy popular, muy querida. Se fue a Miraflores y ahí por Larcomar estaba repartiendo sus volantes para su concierto. Ella misma, o sea, no había contratado a nadie. Y eso le da la oportunidad, pues, de, ¿no? Conversar con el público, sonreír, mostrarse. El serenazgo la paró y le dijo que estaba prohibido. Claro, ella estaba con sus polleras, ¿no? Con su ropa andina. Estaba prohibido. Prohibido repartir volantes en todo el distrito. Ah, sí. Vengan cualquier mañana a mi puerta, por favor, acá en Miraflores, y miren la cantidad de volantes que me meten debajo de la puerta, que recojo todos los días, incluyendo la publicidad del señor Canales cuando postulaba hace un año, o menos de un año. ¿Ha prohibido repartir volantes en Miraflores? Por favor. Y miren, yo sé que no es culpa del serenazgo. Estas son órdenes. Los miembros del serenazgo más antiguos tienen pleitos laborales con la municipalidad y el alcalde se niega a pagarle lo que se les debe. Pero otro incidente con un par de serenazgos, yo creo que un poco más jóvenes y más nuevos, es el que realmente ha causado indignación. Ese de ahí, bueno, eso es en Milena Wharton en Larcomar. Una cosa, o el Parque Kennedy, me parece que es. No, Parque Larcomar, Kennedy Larcomar. creo que es. Parque Parque Kennedy, Kennedy, sí. Parque Kennedy, no es Larcomar. Es una cosa de locos. Quieren repartir su volante con sus hinchas que la conocen, la aprecian. No, no, está prohibido repartir volantes. Son unos mentirosos. A ver, enseñen la norma, donde dice que está prohibido repartir volantes. Quiero leerla. Yo sí le puedo enseñar al alcalde la norma, la ordenanza 364, que lo obliga, a eso sí, a decomisar los parlantes y los megáfonos que se usan en la vía pública sin autorización. Eso sí hay. Multa 30% de UIT y decomiso del parlante o del megáfono. Pero en la puerta de mi casa, viene una turba, grita y grita y grita y grita y grita, obscenidades, delante de niños, y a ellos les da lo mismo. Bien raro, ¿no? Y la segunda era una pobre señora que estaba vendiendo desayunos, sin molestar a nadie. No estaba parada en un sitio, o sea, estaba cargando sus bolsas para vender sus desayunos. Y viene un automóvil del serenazgo, le arrancha sus cosas, le golpea sus dedos que ven ahí. Y la pobre señora lo único que hacía era llorar y decir que ella no robaba, que era honrada y que lo único que quería era alimentar a sus hijos. Yo entiendo que hay normas, sí, de comercio ambulatorio. Le podrían decir, señora, por favor, no se pare aquí, ¿no? No, la vamos a dejar ir, pero por favor no se pare aquí, vaya a otro lugar, busque otros clientes en otra zona, pero arrancharle sus cosas e irse corriendo porque le quitaron su mercancía, ¿para qué? Para comérsela. Eso es un robo perpetrado por el serenazgo de Miraflores. Y esto es constante en Miraflores con este alcalde.
persigue a las señoras que hacen zumba en el malecón, persigue a gente que no le hace daño a nadie, que quiere ser feliz, que quiere pasar un buen rato en un espacio público. Para eso es para lo único que sirven. Es realmente desagradable tener que soportar un serenazgo con esas órdenes, porque da vergüenza ajena, ¿no? Yo creo que los miraflorinos, los que vivimos acá, no tenemos ningún respaldo por este tipo de conductas inhumanas, barbáricas, horrorosas, la verdad. Dejar a una pobre mujer pobre llorando que le han quitado su material de trabajo. ¿Y qué come la señora y sus hijos ahora? Yo le decía, por último, le pides que no esté ahí, pero no le quitas las cosas que tanto esfuerzo le han costado. Y ahí el señor que la graba le dice, yo te voy a ayudar, le da algo de plata. Marcos y Fuentes en la encerrona esta mañana han pasado el teléfono para yapearle, porque la pobre señora de verdad, además de haberle doblado el dedo, que no tienen por qué tocarla, ¿no es cierto? Han procedido de una manera bárbara. Reitero, yo entiendo que ahí sí cabe el decomiso para comercio ambulatorio, lo entiendo, pero esta es una señora que vende menús en dos bolsitas, no está perjudicando a nadie. Estamos en medio de una recesión. El país tiene pobreza, el país tiene hambre. Y como dijo la señora, yo no le robo nada a nadie, por favor. ¿Qué daño se hace? ¿Qué daño se hace? No me extrañaría que en enero, que ya está habilitado el tiempo para las revocatorias, la primera que salga sea la de alcalde de Miraflores, porque acá en Miraflores lo detestan. Lo detestan por esto, porque no se ocupa de los vecinos. Yo tenía una puerta en mi casa, una lanzacaca, probadamente lanzacaca, con todo el barrio que salió a ayudarme, porque como le decían a los serenazgos, es la tercera vez que los lanzacaca vienen y estamos todos hartos y preocupados y el alcalde no hace nada, violando la ley que sí existe. Las leyes que no existen se las inventan, pero las leyes que sí existen no las cumplen, porque el alcalde es de Renovación Popular, es del partido de Porqui, que tampoco le ha ido bien este fin de semana, ¿no? Le han sacado su encuestita que sale mal, 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 mal. Bueno, ¿cómo no va a salir mal, pues? Se utiliza a las mujeres pobres de Lima para su beneficio político, de que la gente fuera tonta, Dios mío. Y así estamos, Abel. Muy bien. Nos tenemos que despedir, se nos acabó el Así es, tiempo. sí, nos vamos. Faltaba José Domingo Pérez. Bueno, la fiscalía está de cabeza, ¿no? Bueno, ¿qué te puedo decir? Lo comentamos el viernes. Esa entrevista que dio Jaime Chincha, ya vienen a matarlo, ¿no? La fiscalía en este momento está de cabeza porque la fiscal de la Nación ha desarrollado una estrategia de copamiento con sus fiscales leales. Lo más grave es que el fiscal Vela está de permiso por descanso médico y en vez de nombrar a uno de su equipo para, digamos, que ocupe su posición mientras está de licencia, la señora fiscal de la Nación ha nombrado a uno cercano a ella. Y está votando o quitándole casos, expedientes. A Marita Barreto ya le quitó. A Richard Rojas ni se diga. O sea, les va quitando, al fiscal Almanza, perdón, también. Le quitó el caso de Sánchez Paredes, cuando no faltaba nada. O sea, hace y deshace por una razón, porque quiere controlar la fiscalía y ahí hay una negociación con el poder político. Hay una negociación evidente con el poder político. Y esa negociación evidente con el poder político es lo que vemos cuando el Congreso quiere tirarse la Junta Nacional de Justicia a como dé lugar. ¿Por qué? Porque la Junta Nacional de Justicia es la única entidad en el Perú que puede detener a la fiscal de la Nación. La única. Es su contrapeso. Es su único contrapeso. La fiscal de la Nación solo puede ser removida por la Junta Nacional de Justicia. Si tú destituyes a la Junta Nacional de Justicia, por lo menos en 6 meses o en 8, no pueden tocar a la fiscal de la Nación. Y la necesitan. Yo no sé qué se deben, pero que se deben algo, se deben algo. Muy bien, Abel, nos tenemos Mm. que ir.
Así es, Rosa María, nos tenemos que ir. Quiero agradecer a todos los que están pidiendo que pongamos el QR. Gracias. Yo creo que lo que ha dicho el señor Ortiz en su medio, nos ayuda bastante, porque ahora todos nos piden y les agradecemos bastante, no, y que se conozca la labor de esta emisora, ¿no? Acá no Claro, ponen, lo que yo y Abel hacemos es lo mismo que hacen las personas que en la iglesia se paran a hacer la colecta, cosa que yo he hecho muchas veces y ustedes también con mucho orgullo, pues estamos ayudando, ¿no es cierto? Y lo hacemos porque sí. Y las iglesias en el Perú viven de las colectas, viven de la así es. colecta de los fieles, de eso viven. Bueno, acá también, pues es una radio pastoral, vivimos de la colecta. Ujú. Muchas veces hemos dicho que hay otras actividades, hacemos rifas, hacemos paseos, viaje a Tierra Santa, que no se puede hacer este año, ¿no es cierto? Paseos, ustedes los conocen, los paseos siempre, como lo haría cualquier parroquia, pero lo hacemos a través de la radio, porque son las actividades, nuestras rifas, la gincana del colegio, etcétera, las cosas que nos ayudan. Es un emprendimiento muy modesto el de Radio Santa Rosa, muy humilde. Tenemos algunos auspiciadores, todos católicos y todos amigos de la familia dominica. Eso es lo que hacemos. ¿Le molesta a otras personas? Bueno, a veces pues los últimos son los primeros y a otros les da cólera, pues, ¿no? Esa es la promesa. Y tampoco hacemos alaraca, ¿ya? Por si acaso, porque hay también hay una indicación bíblica. Hay una forma de dar. Hay una forma de dar. Revisen el Evangelio y van a ver cómo se da. ¿Ok? Si tú tocas una trompeta delante tuyo cada vez que haces algo, no tendrás tu premio en el cielo. ¿Ok? Tendrás que evitar que tu mano izquierda sepa lo que ha hecho tu mano derecha. Eso lo estoy repitiendo en el Evangelio. Y dar de lo que te sobra no tiene mucho mérito, pero dar de lo que te falta, Ahí está. eso tiene enorme mérito. Entonces creo Así que he es. resumido en un minuto todas las enseñanzas de Jesús sobre qué cosa es dar. Bueno, ahí lo tienen, ahí tienen el QR. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el día de mañana. Hasta Chau, mañana, chau. Rosa María. Cuídate mucho. Gracias a todos los que están colaborando y sintonizan Radio Santa Rosa. Chau, chau. Chau, chau. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.